Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, somos apasionados por la tecnología y la innovación. Suena irónico, pero la digitalización del dinero desde los 90 se ha centralizado más. La banca no perdió tiempo en eso y hay que reconocerlo de manera positiva. Es gracias a eso que métodos de pagos como la tarjeta de débito o crédito se han masificado, descartando aquellos que no están bancarizados. Sin embargo, los volúmenes de dinero a través de los canales digitales son más grandes que los que circulan en efectivo. Es un hecho. En consecuencia, el negocio de estar en el medio de esas transacciones se valida por sí solo. Eso me lleva a citar el white paper de Satoshi Nakamoto que dice: Bitcoin, una versión puramente electrónica de efectivo que permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. ¡Wow! A pesar de que llevamos casi 14 años de eso, aún es una fuerte declaración. En pocas palabras, la democratización y la descentralización de las finanzas como las conocemos es lo que últimamente está sonando. ¿Pero será un mito o una realidad? Aquí me encuentro con un experto que combina un montón de disciplinas, un experto en todo lo que tiene que ver data science, pero un apasionado por compartir sus conocimientos en la academia y cursos online, recientemente como Innovation Tech Lead. Combinando Machine Learning con Blockchain, tenemos acá a Sebastián Osorio. Un gusto, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Jonathan, un gusto estar aquí contigo y quitazo de experto, que eso suena chistoso. No, por favor, qué modesto eres, Sebastián. La verdad que quiero agradecerte que tuvieras el tiempo para esta entrevista y bueno, por aceptar también de nosotros. Si bien no nos conocíamos, te conté en backstage que, bueno, que te vi hablando en una Crypto Talk de Platzi. La verdad que tu participación me motivó bastante, fue bastante centrada en muchas cosas y por eso estamos acá para debatir un poco de eso. Si hablamos de descentralización, regulación, todo lo que está pasando en el ecosistema según tu perspectiva, tu opinión. Entonces, pero antes de entrar en materia, me gustaría que la audiencia conociera a Sebastián Osorio. Preséntate un poco y habla de tu carrera, que tú quieras. Claro, Jonathan, pues ve, ¿qué te digo? Yo en otra vida trabajé en temas de finanzas, mercadeo y todo lo relacionado con administración. Yo de profesión soy ingeniero administrador, entonces es algo un poco chistoso, pero hace unos 10 años estoy muy metido en temas pues de tecnología y digamos que este camino para mí es un gran cambio aproximadamente en 2011 más o menos, que decidí dejar lo que venía haciendo e irme por mi pasión y comenzar a aprender a programar y comenzar a crear, ¿cierto? Yo quería era como crear y siempre había sido afín a la tecnología. Dentro de las cosas que hago, he venido trabajando con laneros.com, que es una comunidad de geeks muy vieja, de ahora ya es de personas muy adultas, diría yo, como yo. Y, y desde eso siempre me llamó la atención todo el tema de la tecnología y todo el tema de compartir el conocimiento. Digamos que en esos foros de discusión siempre habían unas discusiones bien interesantes, se tocaban muchos temas y se hacían amigos, ¿sí? Y eran personas que hoy tienen unas posiciones y unas empresas y que son brillantes y que han venido construyendo lo que tenemos hoy en día. Bien, Fernando. Entonces, bueno, retomo un poquito el hilo. También fui emprendedor, tuve mi propia empresa, todavía existe. Y hace unos 6 o 7 años identifiqué lo que quería hacer, que era el tema de ciencia de datos. Fui a estudiar ciencia de datos a la Universidad de Texas, en Austin, una linda ciudad y todo ese tema tech. Allí comencé en un semillero blockchain en la universidad. Me interesó bastante el tema, ya lo había escuchado, pero no me había como metido del todo. Y
desde hace más o menos un año estoy como dividido entre blockchain y ciencia de datos. Estás en las dos tendencias de hoy en día, ¿eh? Estás tanto en Machine Learning, Intelligence, Data Science y también blockchain. ¿Cómo te sientes estando ahí en el medio? ¿Cómo combinas? Es una posición soñada, por decirlo así. Digamos que tengo la oportunidad de trabajar en un área de innovación tecnológica. Entonces esto me permite es estar jugando, yo le digo jugando, realmente es construyendo, con tecnologías recién salidas del horno. Tengo la posibilidad de probarlas y de identificar casos de uso en la empresa en la que me encuentro para aplicarlas. Entonces es bien interesante y salen unos temas bien novedosos. Qué bien. Está bien. Bueno, Sebastián, la verdad que hoy vamos a tener dentro de esas, en el medio vamos a orientarnos un poco más a blockchain. Es una serie de conversaciones que hemos tenido en episodios anteriores. Estamos muy orientados a hablar de todo lo que pasa en el ecosistema cripto, hablar de blockchain más allá de las criptomonedas. Entonces, bueno, por eso estamos acá un poco. Eh, Surge todo un tema, ¿no? Con lo que estaba citando en la presentación del podcast, un poco lo que dice ese white paper, ¿no? La descentralización, eh, quizás un poco satanizado por mucho lo que puede ser una anarquía financiera en lo que pueda hacer si estas cosas persisten. Y creo que hay incluso confusiones de conceptos en lo que debe ser regulación, descentralización, ¿no? Entonces, basándonos en esas dos palabras, quiero saber la perspectiva o tu opinión, Sebastián, de si entran en conflicto la regulación y la descentralización, y si la blockchain debería ser regularizada o no debería ser descentralizada. Cuéntanos un poco. Sí, ahí es algo bien interesante y es que el tema de centralización no necesariamente implica regularización. Sin embargo, va en contra de todas las bases de lo que es blockchain. Digamos que hay un tema, pues también hay algo bien interesante y es que hay casos en los que algunos componentes centralizados funcionan mejor que otros, pero que full descentralizado. Entonces, digamos que estamos en un punto intermedio en los cuales, digamos que podemos aplicar cosas buenas de un lado y del otro. Hablo de descentralización versus descentralización, o sea, centralización versus descentralización. Hay cosas buenas de ambas. En el tema de regulación, digamos que son dos caras de una moneda, porque creo que hay cosas que sería importante regular para ciertos casos, pero hay cosas que de por sí, incluso el white paper va en contra totalmente de regularizar y va a la democratización. Eh, y creo que es de cuidado y según el caso de uso, cuándo es bien y cuándo no es bien. Si estamos hablando de monedas estables y CBDC, eh, es otro tema que podemos hablar seguramente más adelante, más en profundidad. Qué bien. Ahora, con respecto a la regularización, si tuviéramos que ir a un caso puntual de lo que está pasando actualmente en El Salvador, eh, que se puede decir que hay una regularización y que efectivamente es una moneda, Bitcoin es una moneda de libre circulación. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? Sí, el caso de Salvador es un caso muy interesante que tiene los ojos de casi todo el mundo encima, porque es un experimento a un nivel, así sea una nación con en teoría pocos habitantes, es un experimento que podría fácilmente hacerse en otra geografía y tener un impacto mayor a medida que va creciendo esa economía. ¿Qué creo yo? Eh, el tema de adopción es clave, ¿sí? El hecho de que tengas la opción de utilizar Bitcoin es un paso hacia allá. Sin embargo, creo que a medida de que se va encontrando la necesidad, es que va a venir detrás de esa adopción. Si tú encuentras que algo es mejor para hacer algo que tú requieres hacer, ojalá algo cotidiano, más fácil vas a lograr la adopción de la criptomoneda que sea, ¿cierto? O de la moneda de curso legal que sea.
Lo hemos visto en otros países que han dolarizado su economía, ¿cierto? Eventualmente, estos casos ya se han dado con otros tipos de monedas, ¿cierto? Solo que ahora el caso interesante es que viene siendo una que está corriendo sobre la tecnología blockchain. Claro. Eso que mencionas de la adopción es súper importante porque ahí podemos abrir los datos de la no bancarización en Latinoamérica e incluso podrían ser preocupantes, ¿no? Pero vemos un caso de cómo sería adopción de lo que son criptos. Todos tenemos un teléfono inteligente, incluso en partes bastante rurales hay una penetración importante de lo que son estos dispositivos. Descargas una wallet y ya estás en el sistema, ¿no? Sí, la tecnología ayuda mucho, incluso creo alguna vez haber leído de unos casos en África, donde nunca llegó el Internet por cable, algunas zonas muy rurales, pero que sí llegaron los teléfonos, ¿cierto? Y eso hizo un cambio grandísimo en la vida de estas personas. Eh, como latino, aquí en general, eh, la no bancarización es muy alta, le tenemos pánico a entregar nuestro dinero a un ente, e incluso que te queden, por decirlo así, que te sigan y que identifiquen qué es lo que estás haciendo. Y eso hace que con la blockchain, con el pseudoanonimato, porque no es full anónimo, porque siempre tienes toda la trazabilidad y si en algún momento revelas hay forma de conectar tu identidad, alguien ya puede identificarte. Con pues, algunas blockchain es más difícil, pero en general sé que hay incluso empresas que se dedican a hacer esa trazabilidad y ese llegar a la persona y no a la wallet. Pero el tema es que hay personas que le creen a este tema de la descentralización y no tener ese central, ese banco, por decirlo así, en casi todo, en este ámbito, y que tienen una wallet, pero no tienen una cuenta bancaria. Maravilloso esto, ¿eh? Sí. A mí personalmente me gusta que estas cosas, además por la rapidez, ¿no? De pensar abrir una cuenta bancaria donde invierto más tiempo, ¿no? Sí, y más, y si estás viajando o si te vas a vivir a otro país y no has comenzado a trabajar, es una pesadilla abrir cualquier tipo de cuenta bancaria. Eh, un día lo viví en Estados Unidos, fue difícil al inicio porque no tenías ingresos. Entonces, ¿cómo le demuestras a este ente central que tú tienes cómo responder a ese crédito que te van a entregar? Digamos que se han inventado algunos temas como, bueno, tú depositas unos dólares y ese es el cupo de tu tarjeta y digamos que tienes ese colateral cubierto. Incluso esto se ha pasado a lo que se hace en el tema cripto, con el colateral, con tus monedas respaldas y eso es lo que se reemplaza ese historial crediticio que de pronto no tienes en otra geografía. Entonces es bien interesante cómo ha venido cambiando el mundo y con esto eh, las vidas de todos. Sí. Bueno, cuando empezó Bitcoin principalmente, esta moneda nativa, eh, muchos entusiastas tenían un discurso bien divisionista de que era el fin de la banca, ¿no? Con toda esta revolución que se venía. En mi perspectiva, yo lo veo, yo lo veo bastante lejos de que no sea un trabajo en conjunto. Es más, veo mucho más valor cuando entra las entidades financieras conjunto a esta tecnología. Sin embargo, la banca pensaba también distinto hace 10 años a lo que piensa ahora. Ahora se está viendo como mucho más adopción de todo esto y como más adaptación, más aceptación. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué este cambio de posición de la banca? Yo creo que ha sido un poco tema de madurez de la tecnología, del entendimiento de las personas. eh, y era que al principio se le hizo como una fama de que Bitcoin solo se utilizaba para temas ilegales. Y eso ha venido cambiando, incluso ya hay grandes corporaciones mundiales que sabemos que poseen Bitcoin y que le creen, y que se están generando incluso productos financieros basados en Bitcoin. Entonces, digamos que ha cambiado mucho la percepción y esa mirada de que, bueno, eso es una clase de activos nueva que se puede tener como, no sé, los commodities o como las acciones o como cripto, ¿cierto? Entonces, digamos que se ha vuelto simplemente un nuevo vehículo financiero.
para este tipo de mercado. Qué bien, me gusta eso. Bien, igual, como te comenté, desde mi perspectiva, tampoco no veo porque hay, la banca tiene una infraestructura la cual eh, podría apoyarse como para igual seguir innovando sobre nuevos productos, ¿no? Está el ecosistema DeFi, pero no veo por cómo la banca no puede participar de eso, ¿no? Haciéndolo más participativo. Creo que, como comenté también al principio, la banca lo hizo bien también digitalizando mucho en los 90. Hablar de dinero digital no nos referimos solo a las criptomonedas. El dinero digital está desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, no hay que quitarle el mérito que usemos nuestras tarjetas de débito muchos y no estemos con monedas y, y el Sí, estilo, ¿no? el efectivo, claro. Desde que tu cuenta bancaria es un número, básicamente tú tienes una cantidad que está ahí y se lleva esa trazabilidad internamente de cada banco. Estamos hablando de dinero digital. Eso es algo bien interesante y es que la única diferencia ahorita con las stablecoins es que su backend es una blockchain, ¿sí? Y que no están emitidas o respaldadas por un banco central. Y eso pues tiene otros ingredientes que les dan otro sabor, por decirlo así. Pero que, por ejemplo, yo creo que, volviendo pues a la pregunta inicial, yo creo que se ha identificado que esto es simplemente otra oportunidad para todos, ¿cierto? Digamos que se pueden mejorar procesos. Hay, no sé, hay neteos o hay cierres de cuentas que podrían ser más efectivos si se realizan sobre una blockchain en vez de los mecanismos que hay hoy, que hay que esperar a un corte y que se hacen operaciones en bache, que digamos que hay temas de la tecnología que yo creo que es importante que la misma banca esté pendiente de que eso se pueden apoyar y que hay procesos que esta nueva tecnología hace mejor que tecnologías anteriores y simplemente es tomar eso que sirve y utilizarlo. Esto no quiere decir que estés apoyando a una criptomoneda, no, simplemente estás aprovechando una nueva tecnología que está funcionando y que tiene sus usos de caso y que los que son mejores y tiene unos usos de caso en los que tiene ciertas limitaciones. Ahora vamos a subir un escalón más en la conversación, porque claro, los bancos o la banca en todo país soberano mayormente siguen las regulaciones de un banco central. Y no es secreto que hay bancos centrales como Estados Unidos, China, que están claramente hablando de sus monedas centralizadas, que contradictoriamente seguirían en una blockchain, cosa que es extraño, no sé por qué en una base de datos SQL, pero quieren hacerlo en una blockchain, pero centralizada. Un tema técnico, pero ¿cómo lo es, Sebastián? ¿Es un peligro para la descentralización estas medidas de los bancos centrales? Claro, esto es algo bien interesante y muy bueno como lo mencionas. El hecho de que sea una CBDC o una eh, dinero, una moneda digital emitida por un banco central, no necesariamente indica que sea en blockchain. Tú puedes hacerlo sin necesidad de hacerlo en una blockchain. Como tú dices, puede ser en una SQL. Lo interesante también es que cuando lo hacen sobre una blockchain, esto lo hacen en una blockchain privada, que solo ellos tienen sus nodos, solo ellos tienen sus validadores y que solo ellos controlan. Entonces, ¿qué pasa? Es muy parecido a lo que pasa hoy con el papel moneda, que no sabemos a ciencia cierta cuánto se está imprimiendo en los bancos, pues en el banco central de los países. Digamos, sabemos que Estados Unidos imprimió un montón de dinero e incluso ellos mantienen los billetes, algunos ya hechos, pero les falta pues el sello, el acuñe, por decirlo así, para salir a circulación. Digamos que tendrían las mismas ventajas. ¿Cierto? Para ellos simplemente pues, sería, bueno, créeme otros tantos dólares en este caso. ¿Y qué pasa? Están haciendo inflación, funciona, digamos, en teoría igual al papel actual y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando efectivamente, ¿cierto? Digamos que primero modo de pájaro, luego podemos ir ya a nosotros como personas si estuviéramos interactuando con este tipo de activos. El banco simplemente siempre ha hecho este proceso desde hace, no sé, 200 años, algo así, un poco más en algunas latitudes. Ellos emiten billetes, antes estaba el estándar del oro, que para poder emitir
tal cantidad, debías tener ese backing o ese respaldo en oro, en tus reservas de oro, y ahí, no sé si a alguno les tocó también. Yo soy colombiano, en Colombia los billetes decían 1.000 pesos oro, y hace unos 20 años ya el oro dejó de aparecer en los billetes. No sé cómo es el caso en Chile. Creo que sale, ¿sabe? Páguese al portador. A ver, tengo un billete por acá. Es que no tengo billetes, ¿eh? Una demostración de que... Sí. Bueno, antes acá decía 1.000 pesos oro, ahora dice 1.000 pesos. Digamos, el estándar del oro se abandonó porque los bancos se dieron cuenta, o los bancos centrales se dieron cuenta que podían simplemente imprimir, ¿cierto? ¿Qué pasa? El tema de la inflación es lo que cambia porque hay más dinero circulante, digamos que esos ya son temas macroeconómicos. Pero si lo llevamos a las CBDCs, sería lo mismo. Un banco central tiene una base de datos, tiene toda la información de lo que tú tienes, ¿sí? Digamos que eso yo le veo también dos caras. Veo algo positivo en el caso de, digamos que sería posible evitar algo de corrupción, porque digamos que habría trazabilidad, aunque no sabemos quién puede ver esa trazabilidad. O sea, digamos que sería muy, muy interesante si se hiciera esto, pero pudieras tener acceso de solo lectura a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero sin embargo, pues digamos, arma de doble filo. O sea, porque, no, ¿cómo así? Jonathan gana mucho. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Digamos que genera otros conflictos humanos. Sin embargo, para el tema, por ejemplo, de subsidios, para el tema de impuestos, sería muy transparente, ¿cierto? Digamos, ahí están todos los registros, ¿cierto? Pero si, ¿qué pasa si, por ejemplo, dicen, no, Sebastián dijo algo que no debía decir hablando con Jonathan, entonces cortémosle su crédito, cortémosle su flujo, te pueden dejar tranquilamente fuera del sistema económico y eso puede ser peligroso. Entonces es como todo, bien utilizado podría ser algo interesante, podría solucionar algunos de los problemas que vivimos en la región principalmente, porque eso es mucho de la cultura nuestra. Eh, bueno, eso pasa en todo el mundo también, pero digamos que nosotros lo identificamos como algo que pasa mucho en nuestros países y traería unas soluciones y traería otros problemas. Entonces, para mí, volviendo al tema, si tú puedes, si tú tienes una moneda central y dices, pero no, prohíbo sacar monedas estables con el mismo valor, es un problema grandísimo porque te están quitando la opción de tener tu dinero de forma descentralizada. Así sea una representación de tu dinero como lo es actualmente, sabemos que no es de curso legal, tener un USDC no tiene ese respaldo. Lo vimos con el UST de Terra hace un par de semanas. Yo fui damnificado ¿Tú por esto, por también? ejemplo. Sí. Muy bien. Sí, Hay un muy triste. episodio que hablamos de UST y lo hicimos todo improvisado por mi emocionalidad de lo que pasó. Tengo que escucharlo porque sí, sí, me parece interesante ver como otras vivencias. Y lo que pasó fue que identificaron una falla en el algoritmo y lo atacaron y acabaron con esto, ¿cierto? Para mí esa era la moneda descentralizada real porque era algorítmica, no tenías, eh, digamos que esa falta de transparencia que hay veces se habla de cómo están respaldadas algunas de estas monedas, se sabía todo, ¿cierto? Digamos que después de varias iteraciones y de pronto sobre colateralizando, podríamos llegar a algo que funcione, pero amanecerá y veremos. Digamos que está dentro de todos poder lograr ese dinero descentralizado. Entonces, volviendo al tema, el tema de la CBDC va en contra de la globalización, ¿cierto? Si tuviéramos una moneda en general, todos, podría ser un experimento interesante, ¿sí? Que no tuviéramos que estar pendiente del arbitraje y la discrepancia que hay entre las monedas que actúan todo el tiempo y entre, no sé, 100, 200 monedas que existen en el mundo oficiales. Es otro paradigma, ¿sí? Digamos que podemos construirlo y para más adelante habrán países que de pronto, digamos, ya lo de nuevo, siempre hay un espejo en la realidad.
países de la Unión Europea todos tenían su moneda, se unificaron en el euro, también, no sé, como 20 años. Oh, me Y siento todo viejo, yo me bien. acuerdo cuando eso pasó. Y yo también. Pero mira que ya ha pasado, ¿cierto? Entonces digamos que normalmente lo que se hace con las nuevas tecnologías es emular cosas que han funcionado en el pasado, llevarlas con los avances que van apareciendo. Entonces, tener cada estado su moneda central, aunque es interesante para el mismo estado, genera esta dificultad, ¿cierto? Digamos que para temas de exportaciones, para comercio internacional, casi todas van al dólar americano. Hay otros que están ahorita pues en rublos o en yuanes, e incluso aquí he visto que se ha utilizado el real cuando se intercambia con Brasil. Pero entonces mira que esto sería otra vez un montón de islas. Si queremos que este tema de globalizar y que la economía y todo eso, podría ser interesante encontrar esa moneda que no sea de un solo país. Diga, no, es que yo soy el que mando, Claro. sino que es algo realmente bueno. De todo el mundo tenemos una moneda y nos pusimos de acuerdo y tenemos nodos en cada país y nadie manda. Eso sería un experimento que me gustaría ver. Lo veo difícil que pase, pero sería bien interesante. Wow. Wow, Sebastián, qué buena participación. Me volaste la mente con eso. Está muy, muy bueno, muy bueno. De verdad que es eso porque si hablas de la mezcla de las dos cosas, ¿no? De cómo sí quizás puede haber una vía de quizás no satanizar lo que pasa de, claro, tener una sola moneda que garantice quizás la estabilidad que está difícil, pero que no dependa también de un país, no hablando mal de algo, pero que, claro, la moneda de hoy que marca es el dólar, y eso con una historia de los 70, pero una imposición que puede ser cuestionable, independientemente que ya va bien el mundo, pero fue impuesto, ¿no? Impuesto Sí, y fue un estándar al que se fueron uniendo, ¿cierto? Antes era la sal, luego fue otras cosas, luego el oro y después esta moneda. Hay, digamos que lo más cercano que existe hoy es Bitcoin, pero Bitcoin tiene un problema, ¿cierto? A mí me encanta Bitcoin, es el más descentralizado, es el más seguro para mí de las blockchain, pero digamos que como medio de pago ha tenido ciertas dificultades por el tema de escalabilidad, aunque tengamos la Lightning Network, eso ha generado algunas fricciones, ¿cierto? totalmente. Tengo la experiencia actual de implementación de cómo la Lightning Network es muy bien, pero no nos está solucionando todo, ¿eh? En implementación, en experiencia, en adopción, está muy, sí, ahí está el Estamos problema. llegando, pero todavía falta. Sí, sí, todavía falta, ¿eh? Tocaste el tema de Bitcoin y me gustaría que nos pusieras un poco, que nos pusiéramos un poco conspiranoicos, como cómo observamos la minería, ¿no? O sea, hablamos que es la más nativa, utiliza Proof of Work para la minería y en todo esto existe la figura de los pools de minería, ¿no? Pero hay un dato súper importante que es más del 50% de los pools son empresas privadas, descartando la posibilidad de un ataque de 51%, pero ya sería ponerse el sombrerito de aluminio. ¿Crees que puede afectar la democratización de la red eso? Mira, a hoy creo que no, porque todavía eh, los incentivos para minar son buenos, genera una buena rentabilidad y tomar el control como tal de la red, digamos que va en contra de lo que si tú estás hoy minando y validando las transacciones, estás generando ingresos, irías en contra de eso. Entonces sería como algo contraproducente. ¿Qué pasa cuando existan mineros cuánticos? No sé, no estamos tan lejos, ¿cierto? Entonces, Estamos tan digamos, lejos, ¿eh? no estamos Qué, tan qué buen lejos. punto, ¿eh? Todos me han dicho lo contrario, pero te creo, porque es tu área. Pues, no estamos tan lejos, me refiero a un par de años, pues, pero no en el corto plazo, pero sí en el mediano, y posiblemente en el largo con mayor probabilidad. ¿Qué pasa cuando, a ver, volviendo de nuevo, yo a veces me voy y me devuelvo y voy y me devuelvo, espero que Adelante, estoy lleguemos disfrutando de esta forma. conversación, no tienes idea. Digamos, el proof of work
Es lo más cercano a la democratización que tenemos hoy. Tú hoy puedes minar Bitcoin con tu computadora, así no valides casi nada, pero lo puedes hacer, ¿cierto? Digamos que la barrera ha ido subiendo. Yo recuerdo hace 10 años yo miné un tiempo Bitcoin en el computador, dije, esto no, 0.00 algo, esto no es nada. Y se perdió eso. Yo creo que si hoy me diera cuenta lo que miné en unos días, no me acuerdo, menos mal no me acuerdo, ¿cierto? Porque eso se perdió. Digamos que lo que ha pasado ahora es que es más difícil tener ese tipo de control. Digamos que puede que más del 50% de los mineros hoy sean corporativos, pero no es la misma corporación. Entonces, digamos que son varias diferentes entidades que tienen parte. No creo que haya alguien que se acerque pues como al 50% porque es muy costoso, ¿cierto? Y sería muy... eh, requiere demasiada energía y requiere demasiado dinero para luego atacar algo que vas a quedar encartado con la mitad o más uno del problema, por decirlo así. Entonces eso es lo que le da esa seguridad a redes grandes de blockchain, porque ya sabemos que han pasado otros ataques del 51% con Ethereum Classic y con otras monedas que tienen un mercado, un market cap más pequeño y tienen menos hash en, asegurando la red. Entonces, volviendo pues como al punto, creo que no, Bitcoin está hecho de forma que no justifica hacer ese tipo de ataques. Perfecto. Que puedes querer tener el poder para de pronto tomar más decisiones, hacer un BIP, una propuesta de mejora de Bitcoin que haga un cambio, no sé, si han querido cambiar el tamaño del bloque, el tiempo. Hasta ahora se ha dejado con la visión más o menos cercana a lo que tenía Satoshi Nakamoto. Ok. El, Al principio comentaste, bueno, lo contraproducente que podría ser. Si ocurre un ataque del 51% y la red es atacada entendiendo la cotización que lleva la moneda, también se vería perjudicada, ¿correcto? No hay gente que especula con el Bitcoin, organizaciones que Sí, especulan, claro. se verían afectados también directamente en esos cambios que hacen, ¿no? Y alguien también puede hacer, es que lo vimos con Terra, ¿cierto? Alguien hizo unos cortos, hubo un ataque aparentemente, sacaron un buen dinero y dejaron un montón de personas en cero. Eh, Pasa y hay personas que tienen la capacidad, tanto mental como económica, para hacerlo. Pero yo creo que a este nivel no alcanza todavía a haber un ente que pueda tener como ese, no sé, incluso los dedos. Pasemos a otro tipo de redes, aquellas que utilizan Proof of Stake. Ahí es otra forma de hacer las cosas. Se pierde la democratización bajo ese método de validación. Es muy cuestionado por algunos puristas. ¿Estará concentrada la validación solo en aquellos que tienen ese poder adquisitivo? Totalmente. Si tienes más poder de voto mientras más tengas, digamos que va a funcionar pues, como funciona el mundo hoy, que es lo que se intenta cambiar con el tema de la descentralización, ¿verdad? Hoy los que más tienen son los que manejan más y son los que son pocos los que tienen la mayoría del capital. Y siguiendo ese modelo de staking, que puede ser muy interesante porque tú dices, bueno, estoy ganando eh, intereses por tener mi dinero guardado, o estoy validando y estoy corriendo un nodo y estoy generando ingresos extra por asegurar la red. Esa sería la idea. El tema es que si, por ejemplo, hablamos de lo que va a estar en teoría pasando pronto, el merge de Ethereum, ¿quién va a tener todo el poder? Los que hicieron el preminado y tienen una gran cantidad de monedas, pues digamos que en vez de hoy los mineros, yo de hecho soy minero en algunas, me gusta asegurar algunas de las redes. Eh, digamos que se pierde ese tema de cualquiera puede asegurar la red y viene siendo el que más dinero tenga es el que manda. El que asegura. Puede hacer que las propuestas en las votaciones que van de acuerdo a la cantidad de lo que tienes en staking o cuando tienes toques de gobernanza en las redes
que lo aplican, pues él es el que manda. Tú puedes poner una propuesta y eres dos o tres personas, bueno, no sé, los que más tienen y pasas, porque la votación, el quórum y todo lo tienes a favor. Cuando que ambos tienen críticas, ¿no? Proof of Work por la escalabilidad, la eficiencia, incluso el impacto al Ambiental, cambio de acuerdo. ambiental es fuerte. Pero está Proof of Staking, que bueno, estamos hablando de una escalabilidad, pero dejamos, ¿cómo manejas tú? O sea, ¿qué piensas, Sebastián, de que con cuál se queda? Pues mira, para mí todo tiene caso de uso. Y yo veo las blockchain, yo no digo, no, yo soy Maxi de alguna de ellas. Eh, Creo que cada una tiene su caso de uso, ¿sí? Digamos, Bitcoin ha sido la más segura y la mejor forma de guardar valor. Sobre Ethereum se han construido la mayoría de las aplicaciones descentralizadas y tiene la mayor cantidad de dinero guardado en protocolos de DeFi, por ejemplo, incluso con transacciones carísimas. Por eso se ha llamado una cadena para ballenas, o sea, solo para personas que mueven gran cantidad de dinero en las que los fees no importa mucho. Vemos otras como Solana que son muy rápidas, son muy baratas, pero son muy centralizadas. Por estos días ha estado apagada varias veces y es porque entre pocos validadores toman la decisión y pare, o bueno, o se cayó y porque no, bueno, hay un montón de temas que cada una tiene su caso de uso. No hemos podido descifrar del todo ese trilema que existe con las blockchain entre escalabilidad, seguridad y velocidad. Entonces, Bitcoin muy segura, eh, muy descentralizada, pero muy demorada, ¿cierto? Otras muy rápidas, pero muy centralizadas. Digamos que digamos que quien la logra descifrar, aunque digamos que se están utilizando otras técnicas como las sidechains o las segundas capas, como unas soluciones sobre todo para la escalabilidad, eh, yo creo que nadie todavía lo ha logrado. Y espero estar vivo para cuando se logre hacer esto, porque eso sería eh, un momento bien, bien interesante y bien bonito. Sí. Ah, yo creo que sí, vamos a estar vivos, sí. Vamos Yo muy creo que llegue rápido. pronto, ¿eh? Porque me hace falta, ¿eh? Sí, mi experiencia con Lightning implementándola, claro, uno lee toda la documentación y sí, haces las pruebas de concepto, pero cuando llegas es como, oh, todavía falta y bueno, estamos todos colaborando con eso, ¿no? Claro, y eso es Hablaste de lo eso. bonito de que sea open, ¿cierto? Tú puedes colaborar con el código de Bitcoin Core, puedes poner un improvement proposal en cualquiera de las blockchains. Digamos que ese trabajo entre todos es lo que debería llevar a esa innovación, ¿cierto? No lo que piense un genio o un grupo de genios. Tocaste el tema de Solana, un tema sensible, ¿eh? Mi socio se burla bastante de mí porque a mí me gustaba Solana hasta estas semanas. Pero sí, Yo también tengo y lo he utilizado mucho para NFT sobre todo. De nuevo, tiene casos de uso, pero sí ha tenido bastantes inconvenientes con las transacciones, que son muchas. Tiene la capacidad en teoría para muchas a comparación con otras por segundo. Sin embargo, tiene tantos, como ellos utilizan Proof of History, que es un poco diferente al Proof of Stake, digamos que eso tiene unos pros y unos contras. Como te digo, cada una tiene su caso de uso. Ahorita, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo Algorand, que se llaman verdes, que las transacciones son baratas, pero por ejemplo no hay todavía una buena estructura de protocolos que digan, bueno, me muevo por aquí. claro. Casos de uso. Sí, qué bien esto, ¿eh? Bueno, imaginemos, me encanta esto porque estamos hablando de la diversidad y casos de uso. Pasa igual bueno, las cadenas tienen sus tokens de gobernanza o criptodivisa, tiene un conjunto de tokens, siempre está muy presente de esto. Algo parecido pasaba en los 90 con estos protocolos P2P, Torrent, que de hecho se perdía parte de la red porque no había un incentivo, ¿no? Sí, Aquellos que descargaban sus torrents perdían los archivos, no lograban las descargas total, porque bueno, efectivamente un peer se desconectaba porque no había un incentivo
parte de la evolución de estas blockchains siempre es tener un token. No vamos a jugar si se especula o no en el mercado actual con ello, pero lo que sí estoy viendo es que hay una gran diversidad de criptomonedas, entendiendo que posible muchos de los proyectos mueran, otros no, la verdad. Hay de- ¿Crees que tengamos un futuro que convivir con diversas monedas para hacer nuestra vida financiera en cripto? Es decir, tengo mi wallet y sí, si voy a pagar este servicio es con esta. Si voy a dejar una propina va a ser con Shiba Inu. Sí, mis amigos de Shiba Inu. Eh, ¿cómo te lo imaginas tú, Sebastián? ¿Nos vamos Sí, a complicar creo de esa que manera? hoy hay como 15.000 tokens, solo los ERC20, es decir, los compatibles con la Virtual Machine de Ethereum. Eso ya me parece que son muchos, ¿sí? Como dices, hay muchos de esos proyectos que no que van a fracasar, unos que son copy-paste de otros, simplemente cambiaron un par de cositas. Y los que realmente están innovando, yo creo que son los que se van a imponer. Creo que estamos en una época de experimentación. eh, digamos que, de acuerdo con la pregunta, creo que sí. Se va a tocar pagar diferentes cosas con diferentes monedas. Eh, pero eso te pasa, bueno, en menor medida pasa hoy. Si tú compras por internet, tienes que manejar otras monedas, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de cosas más cotidianas. Entonces, algunas veces llegas a alguna caja y dice, recibimos Dogecoin. Otros dicen, recibimos Bitcoin. Yo, por ejemplo, no pago nada con Bitcoin porque prefiero acumularlo, ¿cierto? Como eso es un tema personal. Eh, pero creo que vas a tener es la opción y a mí me parece interesante es tener la opción. Puedes pagar con la que quieras. Obviamente, yo no daría 15.000 opciones, daría 5, 10 máximo. Las que realmente van a sobrevivir. Esto está como el tema de las .com. Algunas crecieron mucho, se desinflaron, o sea, de nuevo, otro ciclo económico. Estamos en otro ciclo económico. Y los que sobrevivan van a ser los más fuertes. ¿Sí? Y con esas son con las que vamos a interactuar. Yo creo que no es necesario tener todas las blockchains que existen hoy. Perdí también la cuenta. Yo creo que con tener unas 20, 50 buenas, podemos hacer más. Pero, a ver, se perdí el hilo en este instante. Qué pena. No, por favor, adelante, que es eso, hay muchas blockchain, hay mucho que aprender. Hay Imagínate muchas, hay que muchas. siempre dicen, tú haz tu propia investigación, lee el proyecto que vayas a invertir. Voy a leer todos los white papers de todas las monedas, ¿en serio? Sí, sí, no terminarías nunca. Y de nuevo, hay unos white papers que son muy buenos, pero en la ejecución no tienen a las personas que son capaces de hacerlo, o si las tienen de pronto no llegan al mercado, no tienen suficiente tracción y se abandonan, los proyectos se abandonan. Un fundador muere y se pierde algo y no se puede seguir haciendo, o se pierde ese gran líder, entonces se pierde el norte. Hay que buscar temas más descentralizados y ahí es donde de nuevo Bitcoin brilla. Ya, quien quiera que la creó, dijo, vea, esto no es conmigo, se los entrego al mundo, no hay una persona que va a decidir por todos, descentralícese. Y eso me parece la genialidad más grande dentro de tantas genialidades que hay detrás de Bitcoin como esta precursora. Pero entonces volviendo a lo que me perdí, eh, con unas 10 o 20 creo que está bien, creo que no necesitamos tampoco 50 metaversos, no digamos que debemos encontrar es la solución, una que digamos cubra las necesidades de la mayoría de los casos de uso y otras que cubran esos casos de uso que no se pueden cubrir debido a las limitaciones técnicas de alguna y construir sobre ella, ¿sí? Porque si no va a ser algo bien, bien difícil. Imagínate que tuviéramos incluso 10 internets. Si me conecto a esta, puedo utilizar, puedo escuchar los podcasts, pero si entro a esta, ya no puedo. Es lo que está pasando hoy, ¿cierto? O hay que buscar una gran interoperabilidad entre estos blockchains que permita un movimiento más fácil. Digamos que hay casos como las parachains de Polkadot o todo el ecosistema de Cosmos y su IBC. Y hay unos que ya están brincando como a tener
aprovechar los contratos inteligentes de IBM, corriendo sobre Cosmos. Ahí vamos a ver cosas bien interesantes de las cuales va a salir algo que yo espero que sea un buen estándar sobre el cual ya podamos seguir construyendo todos. O varios estándares, porque no creo que vaya a salir uno solo que domine todo. Sí, aunque es verdad, no hay un internet que tienes un explorador con un protocolo distinto al HTTP o en su navegación normal, ¿no? Sí, sí, hay que llegar a un Consenso. consenso y bueno, parte de lo que estamos viviendo somos los early adopters y bueno, eh, también tener la oportunidad de buscar el criterio es súper importante. Veo que dentro de todo esto, como estos temas de la tecnología y todas las cosas que vienen a futuro te apasionan, esa pasión te lleva también a impartir conocimientos de lo que vas aprendiendo, ¿no? Claro. Apartando un poco de toda la conversación que hemos tenido, que ha sido grandioso, la verdad quiero anticiparme a agradecerte todo lo que hemos conversado acá, ha sido, A mí me me encanta la encanta vida. esto. Tienes unos cursos en Platzi, cuéntame cómo empezaste a hacer esas clases allí en Platzi, hacer esos cursos. Claro. Imagínate que voy a la prehistoria. Mis padres ambos son maestros, son profesores universitarios, y yo era muy mal profesor, y nadie entendía por qué. Y era porque no me gustaba lo que estaba enseñando. Después de mucho tiempo, cuando comencé a ser emprendedor, comencé a impartir lo que aprendía. Para mí, cuando tú enseñas, aprendes más, porque te tienes que esforzar para que la otra persona le llegue ese conocimiento lo más destilado posible y eso te permite aclarar muchos conceptos y poner muchas cosas en orden. Entonces a mí me gusta tomar estos retos de, ven, enseña esto y yo, sí, de una, yo aprendo, lo destilo, lo comparto. ¿Cómo llegué a Platzi? Digamos que conocí Platzi desde que se llamaba Mejorándola hace mucho tiempo. Mejorándola, sí. De hecho, pues como estoy con Laneros, el fundador, Julián Muñoz, conoció pues, muy de primera mano a Fredier y a Cristian. Yo los conocí, tuve la oportunidad, pero por ahí no fue, ¿cierto? Por ahí no fue que llegué, pero sí tenía como esa idea de que chévere, yo quiero poner mi granito de arena con este tema de la educación y quiero hacerlo a través de Platzi, quería hacerlo. Entonces se dio la oportunidad a través del banco, de Bancolombia, donde ahorita estoy trabajando. Comenzamos a hablar porque están trabajando en estos temas de innovación, cosas muy interesantes y son cosas que hay que contar, aunque suene raro que de un banco se esté trabajando en blockchain, es romper esas barreras. Entonces llegamos a Ángel Ocando y hablamos con ella bastante tiempo y de ahí salió la idea de hacer este curso. Se llama Introducción a los Tokens en Ethereum. De nuevo, yo no estoy casado con ninguna de las redes. Intento es tomar lo mejor de cada una. Y fue un reto muy interesante porque aunque yo he hecho, no sé, televisión, radio, entrevistas, cosas en vivo, es muy distinto y fue mi primera vez haciendo una grabación en estudio. Fue un reto bien interesante. Es bien difícil cuando tu cabeza va a mil, pero tienes que decir las palabras como son para que lleguen y estás intentando, cada momento se te ocurre una mejora, pero si la dices, pierdes el hilo y toca volver a grabar. Es muy bacano, la experiencia fue muy interesante y yo lo hago de nuevo por aprender, porque me encanta aprender y fue una experiencia demasiado agradable, quiero repetirla, quiero mantener actualizado. Tenía ganas de hacer un curso de Terra, ahorita no lo voy a hacer por varias razones, pero de pronto encontraré otro proyecto que me llame bastante la atención y querré de pronto también compartir lo que aprenda, porque yo soy muy curioso y me gusta estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando y qué hay aquí que de pronto no hay en otro lado y de pronto cómo conectar esos puntos. Interesante. Bien, bueno, Platzi tiene un lema que es muy pegajoso de no, nunca pares de aprender, pero también nosotros en Dynamic Devs tenemos nunca pares de enseñar porque es una forma también de cómo aprender en comunidad se aprende más también. Parte Me de encanta eso. Me eso, encanta eso. Y ahora que hablas de comunidad, yo soy full de comunidad. Llevo 20 años
en comunidad, como te digo, desde Laneros, que es un tema muy amplio, es de geeks. Entonces se toman muchos temas y ha sido una cosa bien interesante que a mí me cambió la vida y que espero que a muchas personas le cambie la vida este tema de estar en comunidad con Dynamic Devs o en alguna otra comunidad. Realmente es bien interesante, es que entre todos se generan unas discusiones bien interesantes, encuentras personas que piensan parecido o que piensan el contrario y puedes tener una buena discusión porque también es constructivo, no necesariamente todos tenemos el mismo punto de vista y sobre eso es que se construye y eso es bien, bien valioso. La verdad, Sebastián, que muy agradecido. Mira, nosotros tenemos una costumbre en todos los episodios del podcast, es desprendernos un poco de toda la conversación, conocerte más a fondo. Cuéntanos cuando no estás en blockchain, en ciencia de datos, ¿qué te gusta hacer? ¿Recomiendas algún libro, película? ¿Qué hobbies tienes? Muchas cosas. Mira, y es como por épocas. Tuve mi época de leer, tuve mi época, bueno, de leer temas de novela o de leer temas científicos, teoría de cuerdas y cuántico y todo eso. Tuve mi tiempo de estar estudiando únicamente, tuve mi tiempo fútbol, pude montar en bicicleta. Digamos que uno va cambiando sus hobbies con el transcurso de los años. Pero hay algo que siempre me gusta y es que no todo en la vida es estar metido en una sola cosa y es importante diversificar un poco lo que estás haciendo para, incluso eso te abre como la creatividad. ¿Qué más? ¿Qué me gusta? Me gustan los drones, por ejemplo, me gustan los videojuegos. No tengo tiempo para hacerlo todo, lastimosamente. Creo que a casi todos nos pasa. De nuevo, ese trilema, hay otro trilema distinto. O tengo el tiempo, o tengo el dinero, o tengo la energía, cuando estoy joven, más adulto o viejo. Entonces, digamos que todo en la vida es así, ¿cierto? Es como ese costo de oportunidad, por decirlo así. Tú haces algo, tienes que hacer alguna renuncia, intenta que eso que haces es lo que te mantiene más tranquilo o más contento. Yo busco en mi vida tranquilidad, otras personas buscarán otras cosas. Totalmente. Esa tríada de buscar los tiempos para hacer las otras cosas. Y mira, ahí hay una guitarra que tiene las cuerdas nuevas todavía, pero... Me pasa. Pero bien, la verdad, Sebastián, ha sido muy buena la conversación que tuvimos. Gracias por todo lo que trajiste al podcast, por todo tu conocimiento, tu perspectiva de cómo va la cosa. Ya te blow mind con toda la parte de la centralización. La verdad, agradecerte por todo esto. Estás invitado de nuevo al podcast cuando queramos hablar de Proof of History y de Solana y cualquier cosa. Yo creo que, por favor, acepta la invitación porque tienes muchos temas en los cuales podemos hablar. Así que, nada, te agradezco profundamente de eso de nuevo. No, encantado, Jonathan. Para mí un placer también tener estas conversaciones. Hay cosas que ni siquiera sabía que pensaba, pero cuando ya te las preguntan directamente, tienes que organizar esos pensamientos. Y a mí me gusta retarme y me parece muy interesante lo que estás haciendo. Y claro, por acá a la orden, cuando quieras hablar de otra cosa, yo me preparo. No, por favor. Me encantaría que con Ángela estuviéramos conversando los tres también, ¿eh? Con Ángela salen unas conversaciones bien interesantes. Sí, para la difusión de lo que está haciendo, yo creo que en toda Latinoamérica Ángela está teniendo las conversaciones que hay que tener para la adopción, así que si hablas con ella, dile que está invitada, yo también la voy a contactar, así que... Claro. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Dynamic Devs. Compartan este podcast si les gustó y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao a todos. Chao, Sebastián. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.